fecha que sé que es muy especial, un aniversario más, el 128 de la academia que tantas luces le ha dado al derecho colombiano y con la cual toda la sociedad colombiana debe estar justamente agradecida. La reseña que acaba de hacer el señor presidente de contribuciones y de logros de la academia es apenas una modesta reseña de toda la contribución que esta academia ha hecho a la civilidad de nuestra sociedad, a la democracia, al imperio de la ley, al imperio de la Constitución. Así que permítame, señor presidente, decirle en esta ocasión, como ciudadano, como colega y también con la dignidad que represento, que la sociedad colombiana reconoce y agradece los esfuerzos de esta academia para tener una sociedad cada vez más justa, un derecho cada vez también más adaptado a las necesidades de nuestra sociedad y que siempre, por lo menos mientras yo esté allí ocupando esa dignidad, la voz de la academia será escuchada de modo enfático, primordial, y sus consejos serán seguidos, y créame además que estamos ávidos de esas voces y de sus consejos. Quería hacer una reflexión en voz alta frente a ustedes de un tema que no es de las urgencias cotidianas del Ministerio de Justicia. Esas urgencias cotidianas tienen que ver con hacinamiento penitenciario, hacinamiento carcelario, extradiciones, delincuencia, en fin, cosas complejas, pero que creo que es una reflexión muy importante en la que me gustaría que un foro tan importante como esta academia nos ayudara a encontrar luces también. Y es en general, el cumplimiento de las sentencias judiciales, pero específicamente unas con las que por mi quehacer profesional habitual estaba un poco más familiarizado, que son las sentencias de la jurisdicción constitucional, de la Corte Constitucional y de los jueces de tutela. El incumplimiento del derecho en general pues es impunidad y por lo tanto es barbarie, es injusticia. Y el último momento de incumplimiento del derecho pues es el incumplimiento de las sentencias judiciales. Por lo tanto, que las sentencias judiciales no se acaten, no se cumplan, es una muy mala noticia para una sociedad. No vengo a anunciar desastres, creo que la sociedad colombiana en general cumple las sentencias judiciales, la mayor parte de las sentencias se ejecutan, y el general también, aunque tenemos una impunidad alta y aunque tenemos sectores de la sociedad muy excluidos incluso del derecho, pues digamos que amplios sectores de la sociedad cumplen el derecho. Bien, y también es cierto que todos los estados del mundo tienen fenómenos de incumplimiento de sentencias judiciales. No es un fenómeno exclusivo de Colombia que haya fraudes a resoluciones judiciales o incumplimiento o impunidad. No es este el único país del mundo en el que una sentencia penal que condene a alguien a pena de prisión se quede sin ejecutar, o una sentencia que ordene el pago de una suma de dinero por indemnización se quede sin pagar. Eso ocurre en todos los países del mundo. Pero si nos concentramos en las sentencias de la Corte Constitucional, tenemos sentencias en procesos de constitucionalidad y sentencias en procesos de tutela. En una indagación que yo venía haciendo antes de que me nombraran en el cargo que ahora ocupo, y ahora pues con colaboración allí del equipo en el ministerio me han seguido colaborando, pues podemos concluir con cierta certeza que las sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional en general se cumplen. Cuando la Corte Constitucional declara la inexequibilidad o la inconstitucionalidad de una ley, esa ley deja de aplicarse y el Congreso de la República no vuelve a expedir una ley con contenido semejante, los jueces no la vuelven a aplicar, los abogados no la vuelven a invocar, es decir, esas sentencias en general se ejecutan, se cumplen cuando declaran la inconstitucionalidad de una ley.
Por supuesto, cuando declaran la constitucionalidad, pues su cumplimiento es más fácil porque no cambia nada en el ordenamiento jurídico. ¿Hay alguna dificultad o algo que podría merecer atención con las sentencias de la Corte Constitucional que establecen o que le envían mensajes al Congreso de la República para que cambien algo la legislación, ya sea mediante el exhorto, que es un llamado de atención, digamos, cómodo, leve, ¿no?, de llamarle la atención para que modifique una ley que tiene algún problema de constitucionalidad o para que la adapte de mejor modo a la Constitución, o mediante esos otros llamados de atención que sí tienen término de vencimiento. Le doy 2 años de plazo para que expida una ley que mejore la situación del problema de que se trate, y si vence el término, entonces la sentencia reemplazará el texto de esa ley que ya devendría inaplicable. Esas sentencias de exhortos no tienen efectos, digamos, notables en el Congreso de la República. Es cierto que al Congreso de la República nadie lo puede obligar a legislar, pero digamos, un exhorto de la Corte Constitucional pues podría activar la iniciativa del Congreso de la República para adaptar la legislación a la situación que la Corte ha encontrado deficitaria en materia constitucional, y eso muchas veces no ocurre. Entonces, digamos, uno podría decir, esa estrategia de sentencias con exhortos simples al legislador parece fallida, porque el legislador no está dispuesto a escucharlas y a cambiar la legislación. La otra estrategia, la del exhorto con plazo de vencimiento, pues normalmente activa las alarmas de un cierto activismo judicial excesivo y de una corte que puede estar asumiendo algunas atribuciones que no le corresponden, pero en algunos casos, recuerdo que desde aquí tenía una pequeña reseña de casos en los que se lograron cambios legislativos por esa situación, como sistema de financiación de vivienda con crédito hipotecario, matrimonio entre personas del mismo sexo, bueno, y otra lista más larga que omito mencionarles. Por otro lado, entonces digamos que con las sentencias de constitucionalidad podríamos decir, mire, no hay un problema grave cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma que es, digamos, lo que más debe llamar la atención de la sociedad respecto de la actividad de la Corte Constitucional. Esas sentencias normalmente se cumplen, se ejecutan, incluso comienzan a ejecutarse desde antes de la notificación de la sentencia, cuando el simple rueda de prensa del presidente de la Corte o el comunicado de prensa, normalmente ya la ley deja de aplicarse. Bien. Con las sentencias de tutela la cosa se complica un poco más. Las sentencias de tutela de la Corte Constitucional normalmente se cumplen. Cuando la Corte Constitucional selecciona un caso, y el número de casos que la Corte selecciona respecto del total que llegan es realmente pequeño, no llega al 1%, y falla ese caso, pues esa sentencia se cumple. Pero, y esta es una muy mala noticia para la sociedad colombiana, que confía tanto en la acción de tutela, con las sentencias de los jueces ordinarios, los jueces de instancia, sea de primera o de segunda instancia, en tutela tenemos un muy grave problema de incumplimiento de las sentencias. Cuando digo un muy grave problema, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, en el año 2018, el 45% de las sentencias de tutela no se cumplió y dio origen a iniciar un incidente de desacato. En el año 2019 subió al 51%, en los años 20 el porcentaje bajó, supongo que la pandemia tiene algo que ver en ese déficit, pero en el año 2021 la cifra de nuevo supera el 50%. Entonces, la mitad de las sentencias de tutela que conceden la protección del derecho no se están cumpliendo. Eso es muy grave, queridas y queridos colegas.
porque eso sí es romper la esperanza de la sociedad en la protección de sus derechos. Y para ello, el ordenamiento jurídico tiene la figura del incidente de desacato. El incidente de desacato fue diseñado en el año 91, en ese decreto ley que es el procedimiento de tutela, de un modo muy sencillo, como todo ese decreto, probablemente porque ese decreto se expidió cuando no se había presentado la primera acción de tutela en Colombia y no se sabía que esto se iba a volver una herramienta de utilización masiva por la sociedad colombiana. Y por lo tanto es un procedimiento que se pensó como algo absolutamente casi que exótico. O sea, ese legislador del año 91 debió pensar que era improbable que una autoridad o que un particular vencido en un proceso de tutela incumpliera la sentencia. No se pudo imaginar que iba a haber empresas, entidades públicas que iban a tener como estrategia incumplir las sentencias de tutela y esperarse a ver si en el incidente de desacato podían resolver la situación de algún modo. Entonces el incidente de desacato es una figura muy pequeña, es una figura que habla de que el juez puede tomar medidas adicionales que tal vez con una gran iniciativa judicial podrían llegar a rumbos no vistos hasta ahora, pero en eso los jueces han sido bastante prudentes, y habla de un arresto o penas de arresto sucesivas de hasta 6 meses y multas de hasta 20 salarios mínimos. Ya hemos visto que lo que se usa son sanciones de arresto de 3 días y multas a veces de 1 salario, de 5 salarios, de 10 salarios. Supongo que un arresto de 3 días será molesto para la persona arrestada. Nunca he estado arrestado, toco madera, espero que ahora no me vaya a tocar. Pero el problema no es el arresto, el problema es que la sentencia sigue sin cumplirse. Entonces, digamos que yo sí quisiera luces sobre qué podemos hacer para que las sentencias de tutela se cumplan. No sé si lo que se debería cometer es una reforma legislativa del incidente de desacato por una figura más ambiciosa, una figura de un trámite de ejecución de sentencias, o si traemos del mundo anglosajón la idea del daño punitivo para que el que no cumpla una sentencia de tutela pague lo que le duela realmente, o si activamos la vía penal de fraude a resolución judicial siempre que haya incumplimiento de una tutela. Pero, queridas y queridos colegas, ahí tenemos un problema grave. Las sentencias de instancia de tutela en más de la mitad no se están cumpliendo. Y yo creo que ya lo vemos a veces en la prensa, ¿no? Las personas dicen, no, interpuse la tutela para el medicamento y me la gané, y tengo la sentencia en la casa. El medicamento no ha llegado, pero tengo la sentencia. Y sigue sin llegar el medicamento y el paciente se murió, pero tenía la sentencia y el medicamento nunca llegó. Esa desinstitucionalización de lo más sagrado que tiene la institucionalidad colombiana, que es el Poder Judicial, es muy grave, porque la próxima vez o el próximo paciente va a ir a robarse el medicamento de la farmacia. Y eso es una mala noticia para todos. Entonces, ahí, si lográramos que las sentencias de tutela se cumplieran, probablemente tendríamos un índice o un foco de violencia, de inconformidad menor al que tenemos. Pero bien, yo no quiero alargarme hoy, he visto que tenemos un orden del día extenso, mucho más interesante que esta sentencia, y entonces quisiera terminar con un tipo de sentencias de la Corte Constitucional que son, digamos, a los de mi generación nos sorprendió. Cuando ya éramos abogados, querida doctora Sandra, comenzaron estas sentencias que se llamaban inicialmente estado de cosas inconstitucional. A la generación de mis maestros les llegó esto cuando ya estaban, puedo decir, cercanos a la jubilación, sin ganarme aquí el odio de la audiencia. ¿Qué es esto? Unas sentencias que inicialmente hacía solo la Corte Constitucional, ahora también las hace el Consejo de Estado, la Corte Suprema también se ha animado a algunas, incluso algunos magistrados de tribunal, y ahora se las suele llamar más bien sentencias estructurales para no utilizar esa expresión un tanto fuerte de estado de cosas inconstitucional, en las que la Corte, cuando aprecia que hay una vulneración generalizada, masiva, prolongada de derechos fundamentales que afecta de modo grave a un grupo social
y que no hay una respuesta institucional suficiente para enfrentar ese problema. Pensemos cárceles, cosa que ahora me toca a mí ver todos los días, problemas de salud, desplazamiento por razón de la violencia, en el que la Corte constata eso, que tenemos un grave problema deficitario en derechos humanos y que todas las autoridades comprometidas con eso están mirando hacia otro lado. Eso es, digamos, en términos no técnicos, lo que aprecia la Corte, y entonces resuelve intentar resolver el problema diseñando políticas públicas u ordenando a las autoridades a que diseñen las políticas públicas que no se habían diseñado hasta entonces. Y que se trata entonces de sentencias de muy largo aliento, de sentencias muy ambiciosas. Pensemos sentencias que ordenaban, como una sentencia del año 2008, o 2007, pero ahora no recuerdo de memoria, que ordenaba unificar el plan de beneficios en salud de las personas que estábamos en el régimen contributivo con las personas que estaban en el régimen subsidiado, una sentencia que costaba en esa época, una orden, que era una sola de las muchas órdenes de la sentencia, costaba varios billones de pesos. Eso no sé, frente a eso uno no puede decir se ejecutó o no se ejecutó, eso es una cosa de largo aliento, pero no era lo único que ordenaba, por ejemplo, que lo que en esa época se llamaba el POS, el Plan Obligatorio de Servicios, el listado de prestaciones que uno tiene como afiliado, se actualizara periódicamente. Pues eso quiere decir que la sentencia va a durar ejecutándose el resto de la vida, porque cada cierto periodo de tiempo, en cumplimiento de la sentencia, hay que actualizar ese plan de beneficios. O la sentencia, o las sucesivas sentencias sobre cárceles, en las que se ordena, pues, diseñar políticas para superar el estado de hacinamiento penitenciario. ¿Se cumple eso? ¿No se cumple? ¿Son canto a la bandera? ¿Son la mejor idea de la cultura jurídica colombiana? Hay una amplia controversia que no vamos a abordar a partir de esta charla del día de hoy sobre la legitimidad, la justificación, incluso hasta la legalidad de este tipo de sentencias que son controversiales, que a la misma Corte a veces la agobian porque son sentencias que luego tardan 10, 15, 20 años ejecutando y haciéndole seguimiento, y los magistrados ya no dan abasto haciendo audiencias, mirando qué tanto se han cumplido sus órdenes sobre desplazamiento forzado, sobre hacinamiento penitenciario, sobre salud, sobre niños desnutridos en La Guajira, en fin, sobre problemas graves de derechos humanos. Estas sentencias, y con esto termino, yo creería que es muy difícil decir si se cumplen o no se cumplen, por lo que son de tan largo aliento. Porque si las pensamos como sentencias a partir de las cuales se diseñan o se ponen en ejecución políticas públicas, pues las políticas públicas no se cumplen o no se cumplen como blanco o negro, sino que está la posibilidad de la gradualidad. Mire, esta política pública resolvió en un 25% el problema que quería solucionar. Luego la política pública no fue la más inteligente, pero algo sirvió, o resolvió el problema en un 70%. No era perfecta, no era milagrosa, pero es una política pública que va bien encaminada. Bueno, eso mismo podríamos decir con estas sentencias, ¿no? ¿En qué medida han logrado, van logrando, han mejorado la situación, han abierto vías de diálogo que antes no existían? Pero algo que me ha llamado especialmente la atención es que estas sentencias tienen un efecto simbólico muy importante. Hacer que sectores de la sociedad que se sentían tradicionalmente excluidos y marginados, en mi gobierno diríamos los nadies y las nadies, sectores de la sociedad que tradicionalmente se han sentido marginados, se sientan incluidos, sientan que su voz puede ser escuchada. Personas desplazadas por la violencia que tuvieron que dejarlo todo una noche y salir corriendo con las 3 cosas que alcanzaron a empacar en una maleta, sientan que el Estado los va a escuchar y a lo mejor lo que va a hacer por ellos no es mucho, o es poquito a poco, lentamente, pero su voz será tenida en cuenta. Personas privadas de libertad que pueden participar en una asamblea para pedir, no sé, que adelanten el horario del almuerzo de las 2 de la tarde a la 1 de la tarde. Sienten que hubo un juez, la Corte Constitucional, que activó eso y que se pudo lograr. Es decir, sienten ciudadanía, y eso creo que es
importante, más allá de las enormes críticas por el activismo judicial, por el costo económico de estas sentencias, por la invasión de atribuciones de otras autoridades, pero creo que en eso puede ser una buena idea. Y permítame que termine con un ejemplo de algo que vi hace algunos años con ocasión de la sentencia sobre desplazamiento forzoso, la sentencia T25 del año 2004, que se sigue cumpliendo. O sea, han pasado ya, vamos para 20 años, 18 años, perdón. Sí, ya vamos para 20 años, 18 años de expedida esa sentencia y todavía no se ha terminado de cumplir. O sea, pobres magistrados de la Corte que llevan tantos años heredando una sentencia que fue expedida en el año 2004 y que les corresponde seguir ejecutando. Pero esa sentencia estableció que se celebrarían audiencias en la Corte para escuchar a grupos de desplazados. Yo recuerdo que llegó la noticia a un grupo de desplazados en el sur de Bolívar de que los iban a escuchar en la Corte Constitucional. Entonces, claro, el asunto de esa gente es muy seria. Allá no se puede ir a hablar como hablamos nosotros. Allá toca ponerse corbata. ¿Quién tiene aquí corbata? Toca ir a Bogotá. ¿Cómo pagamos el viaje a Bogotá? ¿Quién va a ir? Vayamos a la alcaldía a ver si nos facilitan un abogado que nos diga qué es lo que hay que hacer. Bueno, se comenzaron a organizar eso, que alguien les pague un abogado, que vengan, bueno, no, que si quieren que vayan ellos, entonces, bueno, las mejores galas para ir a la Corte Constitucional y, bueno, ¿a qué me refiero? Esa orden crea un tejido social, una iniciativa, ¿no? Tenemos que organizarnos para ir a la Corte a hablar. Bueno, en ese ejemplo que yo conocí, esa gente que se organizó inicialmente para venir a la Corte Constitucional a expresar sus inquietudes sobre un cuestionario que seguramente no entendían muy bien, que les había enviado la Corte Constitucional, logró financiación para venir a Bogotá. Y al venir a Bogotá le contó esa historia a alguien y decía alguien era de un organismo de cooperación internacional, le dijo, yo les podría financiar un proyecto productivo. Y entonces comenzaron a organizarse, ya no para venir a la Corte Constitucional, sino para crear empresa, con ayuda, es decir, a partir de eso se crea un tejido social que antes no existía. O sea, una cosa simbólica, me van a escuchar en la Corte Constitucional, pasa a tener efectos materiales importantes. Crearon una empresa, se comenzaron a sentir mejor y comenzaron a vivir mejor. Eso probablemente la Corte no lo había sospechado, pero querido ex magistrado Rojas, fíjese los efectos tan buenos que para ese grupo humano tuvo que lo convocaran a una audiencia en la Corte Constitucional, algo que nosotros en el mundo de los abogados podemos ver como algo casi que de rutina, o pues es honroso que a uno lo convoquen en la Corte Constitucional, pero que es algo que pues sí forma parte del quehacer profesional. Para esta gente les cambió la vida. Entonces quería terminar como con eso, desde el derecho, a veces con medidas un poquito audaces pero sencillas, le podemos cambiar la vida a la gente para bien. Y esta academia yo creo que lo ha hecho muchas veces. Y por eso me siento tan orgulloso de estar hoy frente a ustedes y decirles, sigámoslo haciendo, con inventos pequeñitos, pero comprometidos con la población, podemos lograr que a alguien le cambie la vida para bien. Eso es lo maravilloso que tiene el derecho, lo maravilloso que tiene la justicia y seguramente aquello que nos tiene reunidos a todos aquí esta tarde y que ha hecho que yo acepte un cargo que nunca me había imaginado que iba a ocupar y que es complicadísimo por los temas que ustedes ya saben y que el doctor Gómez Méndez también padeció en tiempos recientes y que es, o sea, lamentablemente el ministro de Justicia no inaugura ni casas, ni avenidas, ni nada. Lo más que puede inaugurar es una cárcel, cosa que no tiene ningún glamour. Y en cambio sí tiene que resolver todos los días problemas pues, de criminalidad, de cosas pues, complejas de nuestra sociedad, pero yo creo que lo hacemos por eso, lo mismo que el oficio de magistrado de juez, que aquí veo a varios ilustres magistrados y jueces, el oficio de profesor, el del jurista, el del litigante, que probablemente es el oficio más bello del mundo, para hacerle a la gente la vida un poquito mejor. Y eso justifica esta reunión y nuestra existencia y la paciencia que ustedes han tenido conmigo al escucharme. Muchas gracias.